Hola, el día de hoy estaré presentando la charla que se titula Diferenciación fenotípica en el saltapared sinaloense, Triófilo Sinaloa, en los bosques tropicales caducifolios del Pacífico mexicano. El papel del ambiente y la geografía. En aves, los rasgos fenotípicos se utilizan en el reconocimiento, así como en la elección de pareja. Por lo tanto, la divergencia en estos rasgos podría ser un factor importante en el aislamiento reproductivo y, por tanto, en la especiación. La divergencia en los rasgos fenotípicos puede ocurrir por adaptación local como un resultado de la selección natural o por la plasticidad fenotípica donde el ambiente influencia la variación. Sin embargo, también esta divergencia fenotípica puede ser el resultado de cambios neutrales debido al aislamiento geográfico entre poblaciones. Los efectos de estos mecanismos no son mutuamente excluyentes, ya que ambos pueden influenciar la variación fenotípica. Por lo tanto, los estudios que cuantifican cuánta de esta variación es explicada por el ambiente y la geografía son esenciales para entender los factores que promueven la variación fenotípica y por lo tanto la especiación. En las aves, la variación fenotípica generalmente ha sido estudiada en especies que tienen distribución disyunta, donde se ha documentado el efecto de la deriva y la mutación en aislamiento. En contraste, la influencia de las condiciones ambientales en la variación fenotípica ha sido mayormente estudiado a lo largo de gradientes altitudinales. Sin embargo, el efecto tanto del ambiente y el aislamiento geográfico en especies que habitan ambientes continuos ha sido poco explorado. En México, el bosque tropical caducifolio está más o menos distribuido de manera continua desde Sonora hasta Oaxaca a lo largo del Pacífico mexicano, sin barreras aparentes a la dispersión. A través de su distribución se ha documentado una gran variación en las condiciones ambientales, como diferentes regímenes de precipitación y de temperatura. Además, se han propuesto diferentes ecorregiones para los bosques tropicales caducifolios de Mesoamérica a partir de sus similitudes ambientales, estructura de hábitat y patrones de complejidad biológica. En este trabajo utilizamos a Triófilo Sinaloa como especie de estudio. En la literatura se han reportado 3 diferentes subespecies: Triófilo Sinaloa, Triófilos cinereus al norte, Sinaloa en el centro y Rusius en el sur. Aquí muestro un mapa de las ecorregiones del bosque tropical caducifolio y las coincidencias con la distribución de las subespecies. Y nos surge esta pregunta: ¿la variación en las condiciones ambientales puede promover la diferenciación fenotípica? Nuestros objetivos fueron caracterizar la variación fenotípica entre sexos y subespecies, cuantificar los roles relativos del ambiente y la geografía y su interacción en explicar la variación fenotípica, así como analizar la relación entre los rasgos fenotípicos y las condiciones ambientales. Y finalmente, probar si hay conservadurismo y divergencia de nicho entre subespecies. Capturamos 147 individuos a través de 34 localidades, a través de su distribución, y a cada uno de los individuos se le tomaron 5 medidas morfológicas. Se tomó una muestra de sangre para sexado molecular y se colectaron 2 plumas de 3 parches del cuerpo. Adicionalmente, se colectó una rectriz y también se obtuvieron plumas de colecciones ornitológicas. Para documentar la variación en la coloración del plumaje, se tomaron medidas de reflectancia de las plumas y se analizó la variación entre subespecies, entre sexos primero y después entre subespecies bajo 3 diferentes perspectivas. Desde la perspectiva de las aves, desde la perspectiva humana y finalmente midiendo la discriminación del color en el espacio visual de las aves. También documentamos la variación en el tamaño entre sexos y entre subespecies. Y para determinar la relación del ambiente con la variación fenotípica, hicimos análisis de redundancia y modelos lineales generalizados. Finalmente, hicimos pruebas para ver si las especies habitan en condiciones ambientales distintas. En cuanto a la variación en la coloración de las plumas, bueno, no detectamos diferencias significativas entre los sexos, pero sí entre las subespecies. Como son muchas comparaciones, me enfocaré a resaltar algunos de los patrones más evidentes.
Desde la perspectiva de las aves, podemos ver un patrón de plumajes más opacos y menos saturados en la subespecie del norte, mientras que son plumajes más vívidos y más saturados en la subespecie del sur, que es Rufus. También vimos que hay plumajes más brillosos en las subespecies del norte y en la subespecie del centro, que son estas dos. En cuanto a la discriminación del color en el espacio visual de las aves, se hicieron comparaciones entre pares de subespecies entre los 4 parches de cuerpo. En esta gráfica, esta línea verde representa el umbral en el cual pueden las aves discriminar o no el color. Por debajo de esta línea, todos los colores los colores no son discriminables entre subespecies, pero todo lo que está arriba de esta línea sí lo pueden discriminar. Entonces, los valores más altos se obtuvieron entre las comparaciones de las subespecies en los extremos de la distribución, en el norte y en el sur. Valores más bajos se obtuvieron para las comparaciones entre la subespecie del norte y la del centro, Cinereus versus Sinaloa, y entre la del centro y la del sur. Vemos también que hay unos parches, lugares del que no pueden discriminar entre subespecies, como son los flancos y la cabeza. En cuanto al tamaño, se encontraron diferencias significativas entre machos y hembras, habiendo un patrón general donde los machos son más grandes en todos los rasgos morfológicos estudiados. Y también se encontraron diferencias entre subespecies. Por ejemplo, en los machos, la subespecie del sur tiene alas y colas más grandes, mientras que la subespecie del norte tiene tarsos y culmen expuesto más largos. Los análisis de redundancia y de redundancia parciales son útiles porque nos permiten cuantificar el efecto puro de las variables ambientales en la variación fenotípica, mientras controlamos por la distancia geográfica y viceversa. Para el tamaño, el efecto puro del ambiente, y así como la distancia geográfica, fueron significativos, con un mayor porcentaje explicado por el efecto puro del clima. Sin embargo, para el color, los efectos puros del clima y la geografía no fueron significativos. En ambos casos, el mayor porcentaje de la variación fenotípica en el tamaño y la coloración fueron explicados por el efecto conjunto tanto de clima y geografía. Para probar hipótesis más dirigidas de la variación fenotípica con variables ambientales relevantes para cada rasgo fenotípico, hicimos modelos lineales generalizados. Por mencionar algunos de los resultados, se hicieron asociaciones significativas de colas más largas y alas más largas a mayores elevaciones. El culmen fueron más largos en lugares donde hay mayor cobertura. Y los tarsos fueron más largos a latitudes más altas. También se hicieron comparaciones entre los nichos de las subespecies. Vimos que entre estos pares de subespecies, Cinereus y Sinaloa, de estas dos, hay un sobrelape de nicho moderado. Entre Sinaloa y Rusius, un sobrelape de nicho bajo, y no hay sobrelape entre las subespecies Cinereus y Rusius. Los nichos entre Cinereus y Sinaloa no son equivalentes, pero sí son similares, por lo cual detectamos conservadurismo de nicho. Las comparaciones de nicho entre las subespecies Sinaloa y Rusius, vimos que no hay equivalencia y no hay similitud en los nichos. Y entre las comparaciones de Cinereus y Rusius, también vimos que no hay equivalencia ni similitud en los nichos, por lo cual no hay conservadurismo de nichos entre estos pares de subespecies. Entonces, utilizando una aproximación integrativa, estudiamos la variación fenotípica de Triophilus sinaloa a lo largo de su distribución y detectamos que hay diferencias en el tamaño entre sexos, también diferencias en tamaño y color entre las subespecies, que el efecto conjunto de la geografía y el ambiente explican la mayor parte de la variación fenotípica,
y que encontramos patrones de variación morfológica que pueden sugerir adaptación local, como por ejemplo alas y colas más largas, así como picos más largos en mayor cobertura arbórea. También se encontraron diferencias fenotípicas entre subespecies, donde hay conservadurismo de nicho, pero también donde no hay conservadurismo de nicho. Entonces, el bosque tropical caducifolio es un hábitat distribuido continuamente, donde hay variación en las condiciones ambientales. Sin embargo, en este estudio detectamos o concluimos que el ambiente y geografía juegan un papel importante en promover y mantener la diferenciación fenotípica entre subespecies. Agradezco a todas las personas que han ayudado a que se realice este proyecto, así como las fuentes de financiamiento. Y también gracias por su atención.